Reciban nuestros saludos, mis hermanos, amigos que a través de estos medios están con nosotros compartiendo su tiempo, compartiendo este tiempo de estudio y meditación en la palabra del Señor. Estamos estudiando con ustedes y meditando en la palabra del Señor semana a semana sobre el libro de Primera de Corintios. El contexto de Primera de Corintios es que al apóstol Pablo le llegan hermanos de Corintios trayéndole una carta en la cual le solicita su consejo, su consejería como pastor, como apóstol, acerca de algunos problemas que estaban ellos afrontando. Pero en la carta que recibe el apóstol Pablo no le mencionan, ni le preguntan, ni le consultan sobre todos los problemas. Pero habían otros problemas que estaba pasando la iglesia de Corintios y tal vez los líderes de la iglesia no se habían percatado que eran problemas realmente serios. Pero el apóstol Pablo se había enterado por otros medios, a través de hermanos, a través de informes que recibía de manera oral o verbal. Y entonces, los primeros 6 capítulos del libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo está respondiendo a esos informes verbales sobre problemas que él se ha enterado. Y en esa secuencia, el apóstol Pablo ya en el capítulo 6 va a tratar un tema importante, un tema que estaba causando mucho daño a la iglesia. Litigios entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Había tantos problemas entre los creyentes como se estaban agraviando unos a otros, ¿no? Se estaban defraudando unos a otros. No estaban dispuestos a sufrir el agravio, no estaban dispuestos a sufrir en amor el agravio con tal de sobrellevar y mantener una buena relación tal vez con los hermanos míos. No iban a los líderes de la iglesia, sino se saltaban e iban a los tribunales de Corinto, de la ciudad, trayendo esto un mal testimonio de la iglesia ante el mundo, ante la sociedad de Corinto. Ante esa situación, ante ese contexto, es que el apóstol Pablo ahora va a tratar este tema de las divisiones, va a dar el consejo, va a tratar de manera pastoral este problema de divisiones, conflictos, pleitos que se daba entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Los primeros versículos va a haber una exhortación de parte del apóstol Pablo, ¿no?, a solucionar esos pleitos que se estaban dando dentro de la iglesia y entre hermanos de la iglesia. Los primeros 8 versículos prácticamente nos habla de esto. Y leemos el versículo 1, dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Amén. Primero enfoca de arranque, de principio, la mala actitud que tenían los hermanos en la iglesia de Corinto. Ya era una falta saltarse a las autoridades de la iglesia y acudir a las autoridades civiles del mundo para resolver problemas que podrían resolverse, que deberían resolverse dentro de la iglesia. Problemas entre hermanos debían resolverse dentro de la iglesia. No estaban acudiendo a los líderes de la iglesia. Deberían acudir en primera instancia a los líderes de la iglesia. Reconocer la autoridad de los líderes de la iglesia para poder resolver esos casos, esos problemas, esos conflictos. Pero no reconocían la autoridad de la iglesia, de los líderes de la iglesia, saltando por encima de ellos y acudiendo a los magistrados civiles. No tenían en cuenta un principio que es universal, básico. Problemas dentro de la familia se solucionan dentro de la familia. Problemas dentro de la iglesia han de solucionarse dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Un principio tan simple, tan básico, se estaban saltando, estaban obviándolo, ¿no? Pero también como cristianos nos queda claro acerca de problemas como delitos, crímenes, que van contra el Estado, contra la sociedad. Ahí sí, son los magistrados, son las autoridades dadas por el gobierno para juzgar, para tratar los asuntos, problemas, crímenes, faltas que tienen que ver con el Estado, con la sociedad, han de tratarlo los magistrados civiles, han de tratarlo las autoridades civiles. Como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 13,
No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Él han sido establecidas. Entonces, estos pleitos, estos problemas, ¿no?, estaban causando mal testimonio dentro de la iglesia y dentro de la sociedad de Corinto. Por eso le dice, ¿osa alguno, a manera de asombro, ¿no?, ir delante de los incrédulos, de los magistrados civiles, ¿no?, y no delante del pueblo de Dios, de las autoridades de la iglesia? Ya en el versículo 2 vamos a pasar ahora al versículo 3. Va a enfocar el apóstol Pablo acerca de la capacidad y autoridad que tiene la iglesia y sus líderes para tratar problemas entre hermanos, conflictos entre hermanos. Porque la iglesia, hermanos, es como una familia. En una familia nos amamos, tenemos un mismo padre, ¿sí? Reconocemos la autoridad familiar. Pero así como somos hermanos, tenemos lazos que nos unen fuertemente, también tenemos conflictos muchas veces. Y esos conflictos los solucionamos dentro de casa. Hablamos de conflictos, pleitos, tal vez entre familia. Muy diferente ya a crímenes, delitos. Eso sí tiene que tratarlo la autoridad civil. Poder en el nombre de Jesús. Vamos a ver cómo enfoca entonces la capacidad y autoridad que tiene la iglesia para poder solucionar estos problemas entre hermanos de la iglesia. Dice así el versículo 2, escucha atentamente por favor. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí está enfocando la capacidad y autoridad que tiene la iglesia, que tiene el liderazgo de la iglesia para tratar problemas y asuntos entre creyentes. Bendito sea el Señor. Dice que los santos van a juzgar al mundo un día. Los creyentes, la iglesia, un día juzgaremos al mundo. ¿Y de dónde saca esto el apóstol Pablo? De las Escrituras. Por ejemplo, en Daniel 7:22, hablando acerca de los últimos tiempos en la revelación que recibe el profeta Daniel, dice lo siguiente: y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Estoy leyendo la segunda parte de este versículo 22 del capítulo 7 de Daniel, donde habla que habrá un futuro en el cual, en los últimos tiempos, los santos recibirán el juicio, la autoridad para juzgar, y no solamente juzgar, también reinar. Nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a Pedro acerca de una pregunta que le hace Pedro, le dice: Señor, nosotros te hemos seguido, hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué hay para nosotros que hemos dejado todo? Hablando por los apóstoles. Jesús le dice, y esto lo encuentra en Mateo 19, desde el versículo 27 hasta el 28, ¿no? Dice así el versículo 28. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Gloria al Señor. Entonces, la situación de que los santos, los creyentes, un día vamos a juzgar a este mundo, pues es una doctrina bastante clara dentro de la Biblia. Dentro del libro de Apocalipsis también nos habla acerca de esta verdad, de esta doctrina. Dice Apocalipsis 24, dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Amén. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿no? Entonces la Biblia habla, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, acerca de esa promesa tremenda, que la iglesia un día juzgaremos el mundo. Juzgaremos, y no solamente juzgaremos, sino reinaremos con Cristo. Seremos jueces, sacerdotes, y reinaremos con el Señor. Gloria a Cristo. Entonces, en base a eso es que el apóstol Pablo hace la exhortación a los creyentes en Corintios. Le dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Gloria al Señor. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si el juicio de los seres humanos, el juicio de los ángeles va a ser dado un día a la iglesia, a los santos,
¿Qué son los pleitos entre hermanos? Las desavenencias que puedan presentarse, ¿verdad? Pablo lo llama cosas pequeñas, amén, que no debieran darse, pero por causa de nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestra falta de comunión con Dios, es que se dan estos pleitos y conflictos entre hermanos dentro de la iglesia. Se dio en el tiempo de Pablo y no escapamos hoy día también, que muchas veces se dan dentro de la iglesia del Señor en estos tiempos. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Por tanto, los creyentes, la iglesia, los líderes de la iglesia están capacitados. Dios los capacita, les da esa autoridad para poder tratar, para poder resolver esos problemas que se dan dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad que es la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora al capítulo 6, versículo 4 para adelante. Nos va a hablar de la responsabilidad y autoridad que tienen los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia, en especial los pastores, los ancianos, tienen una autoridad, ¿no?, y responsabilidad. Y también tienen la capacidad para poder resolver, juzgar, dar un veredicto, un juicio sobre los problemas que se dan dentro de la iglesia. Y lo vamos a leer ya, versículos 4 y 5, dice así: si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Amén, gloria al Señor. Aquí hace un llamado y una exhortación a la iglesia, ¿no? Le dice: si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, si bien ustedes están capacitados, Dios los llama a juzgar sobre las cosas cotidianas que se dan en esta vida, ¿no? ¿Y a quién van a poner para juzgar a esas cosas? ¿A los de menos estima en la iglesia? ¿A los que tienen menos tiempo tal vez congregando? ¿A los que no tienen un liderazgo? No, se pone a los más capacitados. ¿Y quiénes son los más capacitados o deben ser los más capacitados en la iglesia para juzgar, para resolver estos problemas entre hermanos? Los líderes, los pastores, los ancianos son los llamados, son las personas mayor capacitadas, son las personas con autoridad. La autoridad de Dios reposa sobre ellos. Aún más, Dios los ha dotado, como ha dotado a la iglesia, pero a ellos también con dones de sabiduría, dones para poder ministrar de manera sabia, con conocimiento bíblico entre la iglesia, para ministrar ante los problemas y pleitos, conflictos que se den entre los hermanos de la iglesia. Ellos son. Por eso dice que pues no hay un sabio, alguien, al menos uno que sea sabio y entendido para que juzgue entre sus hermanos. Para avergonzaros os digo, dice. ¿Por qué dice esta palabra para avergonzar? Porque ellos se jactaban. Los corintios se jactaban de tener mucha sabiduría, de conocer muchas cosas profundas, debido a la contaminación que habían tenido con la filosofía del mundo. Entonces se creían que tenían mucho conocimiento y aún muchos despreciaban la enseñanza de Pablo, ¿no? Entonces él de manera irónica les dice pues que no hay entre vosotros sabio y entendido, alguno siquiera que pueda juzgar, que pueda solucionar estos problemas. Al parecer no había, ¿no? No había uno, ni siquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban viviendo conforme a la palabra, no estaban siendo alimentados, siendo formados conforme a la palabra de Dios, ¿no? El humanismo, la filosofía de este mundo, el conocimiento humano hace que el hombre se ensoberbezca, se enorgullezca, y lo único que trae es problemas. Esto es uno de los problemas ya. Esto es una de las consecuencias de eso, que habían pleitos encarnizados entre creyentes. Cuando uno va a las autoridades generalmente tiene un resentimiento, un orgullo muy fuerte, que lo único que quiere es ganar a su adversario y que le caiga todo el peso de la ley, ¿no? Eso no debe ser entre creyentes. Entre creyentes de la iglesia no debe haber esos sentimientos, esos deseos que son mundanos, no son propios de la iglesia del Señor. Entonces, de esa manera el apóstol Pablo aborda, da el consejo para que
la iglesia pueda asumir su responsabilidad, los líderes puedan asumir su responsabilidad. Ya pasamos ahora al versículo 7. Versículos 7 y 8 nos va a hablar de una doble falta en los corintios. Enfoca una doble falta, les llama la atención, le hace un jalón de orejas a los corintios, por así decirlo, y les enfoca su doble falta. Mire lo que dice el versículo 7 y 8 de Primera de Corintios capítulo 6. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Aquí es tajante el apóstol Pablo, aquí es duro, ¿no? Le dice, ya es una falta. La primera falta, ¿cuál es? Que tengáis pleitos. El hecho de tener pleitos, estar en conflicto, ya es una falta. No es normal eso, ya es falta. ¿Y por qué se daban esas faltas, esos conflictos, esas peleas? Y eso nos hace recordar Santiago capítulo 4, los primeros 4 versículos. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Habían pleitos y conflictos. ¿Cuál es el origen de los pleitos y conflictos entre creyentes? Las pasiones, ¿no? Las cuales combaten en nuestros miembros, en nuestra carne. Nuestra naturaleza pecadora es la causa de nuestros conflictos entre hermanos, nuestros pleitos entre hermanos. La naturaleza pecadora crece y la naturaleza espiritual decae, ¿no? Se contrista el Espíritu Santo. Cuando no somos cristocéntricos, cuando Cristo no está en el centro de nuestra vida, el yo se sienta en el trono de nuestro corazón y es quien gobierna nuestra vida, y eso es el origen de los conflictos, de los problemas, ¿no? Versículo 2 de capítulo 4 de Santiago dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La codicia. Cuando la carne está reinando, cuando la naturaleza pecadora está reinando en nuestro corazón, porque nos descuidamos espiritualmente, no leemos la Biblia, no nos llenamos de Cristo, no nos llenamos del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra de Dios, lo que va a ocurrir es que nuestro corazón se llena de codicia, se llena de envidia. Y eso es la causa de nuestros pleitos, nuestros conflictos. Versículo 3 de Santiago 4 dice así, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? El egoísmo llena el corazón del creyente. Y tenemos creyentes egoístas, creyentes mundanos, creyentes carnales. Nos convertimos en eso cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Entonces nos llenamos de orgullo, egoísmo y queremos, y aun cuando vamos a pedir a Dios, pedimos para nosotros. Nos convertimos nosotros en el centro de nuestra oración y nos recibimos, de hecho. Dice el versículo 4 de Santiago 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto también estaba ocurriendo en Corinto. Los creyentes, los líderes, los maestros en Corinto estaban echando mano a la sabiduría del mundo, a la filosofía del mundo, ¿sí? Estaban, como se dice, haciéndose amigos con el mundo, con sus enseñanzas, con su filosofía. Esto era enemistad para con Dios. Por tanto, el origen de esos pleitos, esas luchas que habían en Corintios, tenía que ver con un corazón carnal, orgulloso, egoísta. Y la segunda falta, entonces, ¿cuál era? Si la primera era el tener ya pleitos, el tener conflictos, y es una falta. La segunda falta, dice el apóstol Pablo, el agravio es provocado por ellos mismos. No hay víctimas ahí, todos son atacantes, atacados que responden atacando mucho más fuerte todavía que la primera agresión, ¿no? Hay un constante ser atacado y atacar a otros. Eso era constante en la iglesia. No había siquiera una pizca de humildad, no había siquiera el mínimo sentir de humillación, sino que nadie quería perder. Unos ofendían y a la vez el ofendido respondía ofendiendo y dañándose. Se estaban mordiendo, se estaban comiendo los unos a los otros.
Ya en el versículo 9 para adelante, 9 y 10, nos habla y nos da una exhortación a vivir vidas transformadas, vidas como lo que deben ser o lo que son, hijos de Dios, renacidos de Dios. Y aquí les va a enfocar la actitud que tienen, les dice que no corresponde a una vida cristiana. Mire lo que dice el versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Aquí es claro el apóstol Pablo. La actitud que ustedes tienen, la forma de vida que están llevando no corresponde a cristianos. Corresponde a gente injusta, a gente que vive una vida que no glorifica a Dios, una vida que está camino al infierno, camino a condenación. Esa vida no es la vida de un cristiano. Y ustedes están viviendo de esa manera, como si fueran gente pagana, como si fueran gente que no ama a Dios. Y ahí menciona una lista de gente practicante del pecado, gente que vive inmersa en el pecado. Y él les dice de esa manera, ¿no? No heredarán, ustedes están que viven como gente que no heredará el reino de Dios. Esta gente tiene actitudes de orgullo, soberbia, son gente agresiva, gente egoísta, gente egocéntrica, gente que piensa en ellos mismos, gente vengativa y que no piensa en los demás. Ustedes se están comportando de esa manera y eso no es la vida cristiana, eso no es lo que son ustedes. Y ahora vamos a pasar ya a la última parte, ¿no? A lo que es el versículo 11 para adelante, donde nos habla de la verdad que los creyentes de Corintios deben creer y vivir conforme a ella. ¿Cuál es esa verdad, esa realidad? Mire lo que dice el versículo 11, dice así la palabra del Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Entonces, aquí vemos algo, una declaración tremenda, ¿no? La verdad es que ustedes ya no son injustos. La verdad es que ustedes ya no pertenecen a ese mundo de pecado. Su condición legal ante Dios es esos, de lavados, de santificados, de justificados. Por tanto, deben vivir conforme a ello. La realidad actual de sus vidas demanda arrepentimiento, demanda arrepentirse de todo corazón, reconocer que han caído en el pecado, confesar sus pecados y pedir a Dios perdón y ser limpiados de toda maldad. Como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que correspondía a los creyentes de Corintio, a cambiar de actitud, a cambiar de rumbo y a vivir una vida conforme a lo que en el versículo 11 les afirma. Ustedes ya no son así. Habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdad, esa es la realidad. Y esa es su realidad si usted tiene a Cristo en su corazón, hermano amigo. Su condición legal ante Dios es esa. ¿No lo ha estado haciendo así? Arrepiéntase en esta hora y pídale perdón a Dios. Si alguien en esta hora reconoce que su vida no ha sido la vida a la cual ha sido llamada, siendo un hijo, una hija de Dios, le invito a orar conmigo y a pedirle perdón a Dios y a restaurar nuestra comunión con el Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora y pedimos, Señor, que tengan misericordia de nosotros. Dígale así al Señor: Señor Jesús, confieso en esta hora mis pecados y pido que me perdones, Señor, y me limpies de toda maldad. No quiero volver atrás, no quiero volver a caer en el pecado, Señor. Límpiame, sáname, perdóname, Señor, restaura mi comunión contigo. Gracias, Señor. Creo que tú me perdonas, creo que tú me limpias, me liberas, rompes toda cadena, toda atadura con la maldad, con el pecado en mi vida, Señor. Y te agradezco por hacerme libre, por restaurarme. Ayúdame a seguir viviendo en santidad. Lléname de tu Espíritu Santo para poder salir victorioso
ante las tentaciones de esta vida. Gracias te doy por perdonarme, por limpiarme, Señor, y por restaurar mi comunión contigo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos, amigos. Siga adelante, sigamos adelante estudiando el libro de 1 Corintios. Muchas gracias. Amén.